genes, con información genética, con la información hereditaria. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, nos parecemos a alguien, ¿verdad? Nos parecemos al papá, a la mamá, o quizás a ninguno de ellos, y decir, ¿qué pasó aquí? Y de repente, se aparece al abuelo o a la abuelita, ¿no? O sea, es porque hemos recibido una herencia genética, hemos recibido los genes que nos hacen que podamos tener esa información en nuestra persona, y tenemos, por ejemplo, el color del cabello del papá, color de ojos de la mamá, y así, ¿no? Y a veces hasta la forma de hablar o de sonreír de alguno de nuestros antepasados, ¿no? Eso vendría a ser lo que se llama la información genética. Entonces, cuando nosotros hablamos de transgénicos, estamos hablando, si partimos la palabra en sus dos raíces, trans viene de transferir, de traspasar, ¿no? Y genéticos, transgénicos, viene de gen, o sea, de la herencia o de la información genética que existe en cada una de nuestras células. Cada célula de nuestro cuerpo, salvo los glóbulos rojos, que son los únicos que no tienen núcleo, pero el resto de células de nuestro organismo lleva esa información genética que es particular de nosotros. Por eso es que cuando hay, por ejemplo, un trasplante de órgano, hay rechazo, porque rápido nuestro cuerpo dice, este es un extraño, vamos a atacarlo, ¿no? A defendernos, porque no lo reconocen como propio. La información genética no es la misma, ¿no? Es un ejemplo. Entonces hoy vamos a hablar de los transgénicos, pero de lo que hoy en día se entiende generalmente como transgénicos. Transgénicos se puede decir que ya nuestros antepasados, hace como 1000 años o más, se aplicaban los transgénicos, pero sin la biotecnología que hoy existe, ¿no? Por ejemplo, cuando se hacían injertos de una planta a otra, se estaba haciendo eso, se estaba poniendo la información de una planta a otra planta para que pudiera ser, por ejemplo, un manzano más fuerte ante ciertas plagas, ¿no? Pero cuando estamos hablando ahora de transgénicos, principalmente nos estamos refiriendo, en el tema y en el aspecto de la alimentación, estamos refiriéndonos al traspaso de información genética de una especie a otra especie completamente diferente. O sea, de una especie animal a una vegetal, por ejemplo, ¿no? Y bueno, la foto que podéis ver ahí, no sé si se la pueden enfocar para que vean, los que luego vean el vídeo, si se puede enfocar la foto de ahí. ¿Cómo así? Si se puede enfocar para que vean la foto. Mover simplemente la videocámara. No, si se puede mover la videocámara para que vean la foto a la que me estoy. Eso se hace. Ah, no, gracias. Muy bien, entonces, como veis allí, esto fue de una revista de una amiga alemana, donde está este pájaro o mejor dicho, este hombre con cabeza y manos de pájaro, ¿no? Es más que nada una forma muy realmente en la que se puede visualizar lo que vendrían a ser los transgénicos, porque hoy en día ya no solamente se hace el traspase de información genética de vegetales, animales y viceversa, sino también se está haciendo entre humanos y animales, ¿no? Siguiente, por favor. Vamos a ver entonces lo que son los transgénicos y vamos a ver la definición siguiente, por favor. Esta es podríamos decir que es un concepto o una definición muy clara, ¿no? Muy visual de lo que vendrían a ser los transgénicos, ¿no? Y esto pues no significa que vais a dejar de comer kiwis, ¿no? Ni bananas tampoco, ¿no? Simplemente es una forma gráfica de mostrar lo que son los transgénicos. Siguiente, por favor. Vamos a ver entonces, según la OMS, hay una definición que dice los transgénicos son los organismos genéticamente modificados, ¿no? Organisms genetically modified, que pueden definirse como organismos en los cuales el material genético ha sido alterado de un modo artificial. La tecnología generalmente se le denomina biotecnología moderna o genética y permite, como acabábamos de decir, transferir genes seleccionados individuales de un organismo a otros y también entre especies diferentes o relacionadas. Siguiente, por favor. Entonces,
Cuando estamos hablando de los transgénicos, tenemos que decir que lo que está ocurriendo actualmente es una contaminación, y podríamos decir silenciosa, de los transgénicos en todos los cultivos a nivel de todos los países del mundo. Siguiente, por favor. Entonces, algunos dicen que cuando se habla de transgénicos, se está hablando de alimentos o cultivos que han sido alterados, otros dicen que son intervenidos, otros hablan de manipulación de genes, de modificación, y algunos, los que los defienden, dicen que son genes mejorados. Siguiente, por favor. Y vamos a ver si son mejorados o no. Realmente, el tema de los transgénicos se puede considerar como una amenaza a todos los cultivos que existen en nuestro planeta, o sea, una amenaza a las semillas, principalmente que tienen que ver con la alimentación, porque hay también semillas ornamentales, ¿verdad? Pero referidas a la alimentación. Aquí hay algunos representantes de algunas instituciones, estas instituciones son españolas, que se dedican a defender, ¿no?, lo que se llamaría un cultivo biológico, sin transferencia genética, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son las principales amenazas que pueden afectarnos? Vamos a ver que, en primer lugar, puede desembocar en un desequilibrio ambiental como producto del sistema de desarrollo y explotación de la naturaleza. Se dice eso porque realmente, cuando veamos más adelante, la única organización o grupo de organizaciones que tienen el control, no solamente a nivel científico, biotecnológico, son solamente 4 multinacionales, sino también a nivel comercial, es un grupo pequeño de empresas. Luego vemos que las relaciones de mercado son desiguales e impositivas, sobre todo los que venimos de países latinos, sabemos que existe lo que se llama el libre comercio, que de libre solamente tiene el nombre, porque realmente los más afectados son los pequeños productores o empresarios de cada país. Las multinacionales vienen con sus productos, y ¿quién puede competir con esos precios? Ningún productor, ninguna empresa pequeña local, no. Pero libre comercio quiere decir eso, menos impuestos para las grandes multinacionales que vienen de fuera. Pero si un pequeño empresario quiere venir, por ejemplo, a una potencia mundial a vender o a instalarse en un país rico, ¿cuántos impuestos le ponen? Yo hablo por propia experiencia en España. Pagamos, por ejemplo, si usted quiere establecer una empresa en España, 45% de impuestos. ¿Qué empresa usted va a poner? Y si yo quiero, como peruana, establecer una empresa en mi propio país, tengo que pagar 25%. En cambio, viene una multinacional y paga menos del 5%. Eso es el libre comercio. Por eso, cuando dice que las relaciones de mercado desiguales e impositivas son afectadas por los transgénicos, porque realmente uno de los elementos que mueve toda la economía mundial es el tema de los alimentos. Y si usted entra a la página web de la FAO, la Food Agriculture Organization, dependiente de las Naciones Unidas, usted va a ver que existe una crisis de los alimentos, y no es por falta de alimentos, ¿no? Sigamos con las amenazas. Luego, perdón, la anterior. Las siguientes son las presiones desde la institucionalidad pública. ¿Qué quiere decir eso? Que los mismos gobiernos hacen convenios con estas poderosas multinacionales. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura de cualquier país, de mi propio país, ya ha hecho convenios, nadie lo sabía, se supo. Yo justo llegué en el 2010 a Perú y había un lío ahí que salía por la televisión, la radio, con el tema de los transgénicos. Una de las cabezas era Gastón Acurio, no sé si lo han oído hablar de él, es un famoso chef peruano que hizo muy conocida la comida peruana. Para tristeza mía, digo, porque la comida peruana será muy rica, pero muy mala en sus efectos para la salud, ¿no? Pero bueno, es rica de sabor. Entonces Gastón Acurio, un hijo de millonarios, pero que está en contra de los transgénicos, y otro grupo que son de la farándula peruana y latinoamericana allí, estaban defendiendo el derecho a poder escoger lo que uno quiere comer, ¿no?
Entonces salió a la luz el tema de los transgénicos, que en el caso del Perú ya se estaban cultivando los transgénicos sin que el pueblo lo supiera. Y el gobierno había aprobado a espalda del pueblo que se cultivaran eso. Monsanto ya tiene cientos de miles de hectáreas que se ha apropiado. Yo digo apropiado porque realmente, bueno, no se ha apropiado, simplemente tras establecer un gran programa en convenio con el Ministerio de Agricultura, hizo que muchos agricultores en el Perú perdieran sus propiedades. Y esto me hace recordar el hecho de que estaba en el Campo de Marte, hay un centro, un parque muy enorme ahí en Lima, en el centro de Lima, donde se hacen ferias de todo tipo. Y justo nuestra iglesia había puesto, junto con ADRA, había puesto varios stands y teníamos varias carpas, y una de las carpas me tocó a mí hablar y estaba hablando de este tema de los transgénicos, estaba explicando lo que estaba pasando en México, en la India y otros países, pero principalmente en México y la India. Y cuando terminé la charla, un capataz, ex capataz, se me acerca y me dice: lo que usted habló ya está sucediendo aquí en el Perú. ¿Y qué es lo que sucedía ya en el Perú? Resulta que en México y en la India, por convenio de esta multinacional Monsanto con el Ministerio de Agricultura, había ofrecido semillas gratuitas, por supuesto transgénicas, a los agricultores. Se les dio un training, ¿no?, una capacitación, mostrándoles que su cultivo de ese tomate o de ese maíz o cualquier otra semilla que se les iba a regalar iba a cuadruplicar su producción. ¿Y quién no quiere que se le cuadruplique la producción? Y en menos tiempo de lo que ellos antes tenían que esperar. Claro, los campesinos dijeron: wow, aquí nos hacemos millonarios. Todo el mundo recibió gratis esa semilla y luego tuvieron que comprar solamente los plaguicidas, el famoso Roundup, ¿no? Y plantaron sus semillas. El primer año, un boom, 4 veces la producción que ellos tenían. ¿Qué hicieron los campesinos? Fueron a los bancos a pedir préstamos, mejorar su calidad de vida. Es normal, ¿no?, que uno quiera mejorar su calidad de vida. Se compraron un 4x4, mejoraron su casa, compraron un tractor, de todo, pensando que ya iban a ser millonarios y pagar la deuda pronto. Tristemente, el segundo año la producción bajó. Tercer año no llegó ni a la mitad de lo que antes de usar los transgénicos ellos producían. Cuarto año ya no había producción, no podían pagar las deudas que tenían con el banco. ¿Qué empezaron a hacer? A vender sus tierras. Nadie les iba a comprar su tierra. Si la tierra costaba $100,000, vino Monsanto y le dijo: te la compro por $5,000. ¿Saben qué? Cuando yo llegué a Lima, lo que más me impresionó, ahí hay un barrio muy bonito, sigue siendo bonito, pero era muy tranquilo, cerca de Miraflores, ahí es donde viven mis padres. Bueno, mis padres ya fallecieron, ¿no? Pero cuando yo llegué allí, dije: wow, esto parece el centro de Lima, tanta gente, tantos autobuses, coches por acá, por allá. ¿De dónde salió tanta gente? ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tanta población en tan poco tiempo? Y justo este capataz me dio la respuesta. Me dijo: ¿sabe usted? Me dice: en pocos años hemos tenido que emigrar de nuestras tierras, abandonar, malvender nuestras tierras y venir a la capital, o a las capitales grandes, principalmente Lima. Por eso que ahora Lima tiene más de 6 millones de habitantes. Antes tenía solamente 1 millón y algo de habitantes. En poco tiempo. A malvivir, a ser vendedores ambulantes, o prostituirse, o lo que sea, ¿no? O sea, ya sabemos lo que son las grandes ciudades. Entonces, pasó esto, esta experiencia que les cuento es la que yo había estado explicando de lo que había pasado en México y en la India. En la India fue más grave, porque ahí en la India, debido a sus creencias, muchos de estos agricultores se suicidaron. Y eso lo podéis ver con mayor detalle, esa información, en el vídeo que se llama El Mundo Según Monsanto. Un vídeo basado en el libro que escribió la periodista Monique. Ella escribió este libro, y si lo podéis adquirir mejor todavía, y si no, podéis ver en YouTube el vídeo, ¿no? El Mundo Según Monsanto. Eso sí les... ¿Y el libro se llama así también? También se llama así. El libro según Monsanto, pero está en inglés, ¿no? Sí, El Mundo Según Monsanto.
Está en español también. ¿Ah, sí? Sí, y el vídeo, si lo veis, eso sí, por favor, no se os ocurra lavar los platos mientras lavo, aprovecho y veo, no. Tomad vuestro tiempo porque dura como 2 horas el vídeo. Tiene mucha información, muy importante e interesante que os va a abrir los ojos y os va a ayudar a entender mucho. En YouTube, os podéis bajar. Hay uno por partes o si no, entero el vídeo, ¿no? Muy bien, entonces, eso con respecto a las presiones desde la institucionalidad pública, o sea, desgraciadamente nuestros gobiernos, al menos en Latinoamérica, son corruptos. En España, como hemos visto las noticias, todo por todas partes corrupción, no hay ninguno que se libre ahí, ¿no? Luego tenemos el tema de los agrovenenos, o sea, todos los plaguicidas, cómo merman el suelo, lo empobrecen y luego ya no produce, ¿no? Pero lo que no saben los campesinos es que si uno espera 4 o 5 años, esa tierra vuelve a regenerarse. Pero claro, aunque supieran los campesinos que eso se puede regenerar, ¿cómo se sostienen durante 4 o 5 años hasta que se recupere ese suelo? Monsanto lo puede hacer, puede comprar esas tierras y darse el lujo de esperar, ¿no? Muy bien, luego dice la homogeneización de la cultura alimentaria, o sea, que en el mundo entero se tenga un mismo, no solamente modo de comer o tipo de alimentación, sino un mismo estilo de vida. Un ejemplo sencillito, McDonald's, por todo el mundo, hasta en el Perú, en el rincón más que usted más desconocido que ni se imagina, usted va a ver ahí un McDonald's. Ahí en la selva peruana, un Iquitos por ahí, un McDonald's. ¿Qué es esto? Un ejemplo de cómo se hace que en todo el mundo se tenga un mismo estilo de vida, principalmente una misma comida, basura en general, o una alimentación que no nutre, que intoxica y que enferma. Luego tenemos el control tecnológico y de la propiedad intelectual y los intereses corporativos, que son los que pesan en este tema de los transgénicos muchísimo, ¿vale? Por ejemplo, el control tecnológico. ¿Quién va a enfrentarse a un monstruo como es Monsanto, que tiene el control, que son súper millonarios, que tienen su producción nada más, es la producción, por ejemplo, de 3 países en Latinoamérica? La producción de 3 países juntos es la producción que hace esa multinacional. ¿Quién puede contra eso? Ellos pueden comprar países enteros, no les cuesta nada y todavía siguen ganando, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, este es un mapa de los países donde ya se ha iniciado la producción de transgénicos. Es casi prácticamente en todas partes, casi en todas partes. Siguiente, por favor. Luego vemos que, bueno, esto está un poco atrasada la noticia, pero bueno, el 91% de la tierra arable en el mundo es libre de transgénicos. Siguiente. Pero eso está buena esa noticia. Sí, pero esta es atrasada, del 2008. Y después fue avanzando al 87%, 7.4% de los países del mundo son libres de transgénicos, o sea, va disminuyendo y va aumentando la producción de transgénicos a medida que han ido pasando los años. 173 de 198 países ya tienen producción de transgénicos. Siguiente, por favor. En el 2009, solo 3 países abarcaron el 80% del total del área cultivada con transgénicos. ¿Ustedes pueden imaginar eso? ¿Cuáles son esos 3 países? Estados Unidos a la cabeza, luego le sigue Brasil, Argentina, la India, Canadá, ahí está, ¿no? Siguiente, por favor. Solo 4 cultivos representaron el 99.3% de los cultivos transgénicos comercializados en el 2009. El mayor de todos, la soya. Yo muchas veces, durante muchos años, me he preguntado por qué dentro de nuestro medio, nuestras iglesias, hay muchos hermanos nuestros que siendo vegetarianos mueren con cáncer. Y me ponía a analizar, yo al menos en España he visto como cerquita en mi propia iglesia 2 personas. Y yo decía, pero ¿cuál era su comida, su estilo de vida? Salían a caminar todos los días, o sea, trataban de mantener el estilo de vida, pero la comida, luego analizando la comida, eran vegetarianos. Lo único que ellos comían era mucho gluten, productos derivados de la soya, que era soya transgénica, ¿no? Muy bien, luego tenemos el maíz, 30%, el algodón, 12%, la canola, 4%. Siguiente, por favor.
prácticamente el 100% de los cultivos transgénicos comerciales tienen solo una o ambas de las siguientes características importantes. Por ejemplo, tolerancia a un herbicida. ¿Qué significa eso? Que la propia semilla lleva esa sustancia que es carcinogénica y ayuda a producir una serie de enfermedades, entre ellas enfermedades a la piel, alérgicas, enfermedades al sistema reproductor, y estoy hablando del glifosato. Si entráis y buscáis esa palabra vais a ver una serie de enfermedades que produce esa sustancia. Y luego la resistencia a insectos de la familia Lepidoptera principalmente, ¿no? Ese es el objetivo. Muy bien, casi la totalidad de los cultivos transgénicos... ¿Sí? Para entender bien. Sí. Cuando dice que tolerancia a un herbicida, el glifosato ese sí. Es un herbicida. Los herbicidas son para matar las hierbas malas de los Exactamente. Entonces esos transgénicos lo hacen para que resistan. Exacto. El glifosato lo inoculan, podríamos utilizar esa palabra, dentro del ADN de la planta. Entonces la planta cuando crece, ellos utilizan los plaguicidas para matar las malas hierbas que están alrededor y todas mueren, menos la planta que lleva en su ADN el glifosato, ¿no? Eso es lo que pasa. Entonces, eso me hace recordar que en Illinois, estaba ahí, estuve un mes y medio, ustedes saben que Illinois es el estado que más producción tiene de soya y de maíz transgénico en todos los Estados Unidos, es la sede central. Yo caminando por los campos no me acordaba, dije, wow, qué bonito, qué verdecito, qué grande, qué fuerte se ve este maíz, y vi una mala hierba. Aquí todos los días trabajan, pero ¿a qué hora? Y mi amigo que me estaba acompañando en la caminata se rió de mí, claro, ¿no? Me dice, pero hermana, si estamos en el país de los transgénicos. Claro, o sea, lo que utilizaban eran los plaguicidas, que no mata a la planta, pero se mata a la mala hierba, ¿no? Muy bien, entonces, casi la totalidad de los cultivos transgénicos que estábamos diciendo son vendidos por solo 4 corporaciones transnacionales. La primera de todas, que tiene más del 90% del control comercial, Monsanto. Y luego DuPont, Syngenta y Bayer. Siguiente, por favor. Aparte de que ellos sabemos que también producen fármacos, ¿no? Tienen su línea poderosísima de fármacos. Registro de casos de contaminación transgénica. ¿Qué es esto? Es una ONG que se creó a raíz de que ustedes saben que cuando se plantan hectáreas de terrenos de un cultivo, los ponen dentro de paredes acristaladas y con techo acristalado. No, está al aire libre. 1000 hectáreas usted no va a poner ahí 1000 paredes de cristales, quiero decir. O sea, ¿cómo usted va a controlar a las abejas, las mariposas, el aire, el viento que se lleva el polen de un lugar al otro? Usted tiene aquí su terreno y aquí al lado tiene usted los productores de transgénicos. ¿Cómo va a evitar que el polen de esos transgénicos caigan en su cultivo? No puede. Bueno, esta organización que se creó fue porque Monsanto tiene una policía secreta que entra sin su permiso a su terreno, coge una planta, una muestra, la lleva al laboratorio y luego al juez. El juez le manda una cartita diciéndole: está usted denunciado por haber robado la semilla transgénica de su vecino. Y usted ni lo sabía. ¿Qué? ¿Cuándo? Sí, aquí está la prueba de laboratorio. Fue en su terreno. Y encima usted no puede ni reclamar ni decir ¿y cómo es que entraron? ¿Con qué? Nada. Siguiente, por favor, porque vamos a ver un caso. Entonces, ¿qué pasa? Todos esos casos, en 60 países de 5 continentes, poco más de 216 casos de contaminación transgénica, forrajes, semillas, plantas silvestres. En California, 70 casos, ¿no? La fuente de contaminación se presentó a partir de variedades transgénicas no disponibles comercialmente. Por ejemplo, las que han sido cultivadas bajo condiciones controladas, dice Monsanto. Tan controladas que los pájaros y cualquier insecto se llevaba el polen al campo del vecino. Así de controladas las tenía Monsanto. Siguiente. Entonces, ¿qué pasa? El que resulta contaminado, nosotros por nuestro terreno aquí al lado del otro, tenemos que pagar. Siguiente. Ese es el caso que si apuntáis el nombre, Schmeisser versus Monsanto, es un caso muy conocido. Este hombre era un millonario, agricultor.
como tenía millones, tenía dinero, pudo enfrentarse a Monsanto. Claro que era un gigante, pero junto con él se juntaron otros y gracias a Dios no perdió su terreno, ganó el caso, pero se tiró años el hombre, un gran tiempo, hasta que pudo demostrar que él era inocente, ¿no? Porque, claro, Monsanto tiene un bufete de abogados, no solo especializados, sino que tiene muchas relaciones con los jueces, así es que era difícil, pero el hombre ganó. Siguiente, por favor. Entonces, los organismos modificados genéticamente, plantas, animales, microorganismos, amenazan nuestra salud, deterioran el medio ambiente y destruyen la agricultura familiar o sostenible, agravando el hambre en el mundo. Porque lo que más defienden, o en lo que más se apoyan los que producen transgénicos, es en decir que ellos van a salvar al mundo del hambre. Y no es verdad, es todo lo contrario. Siguiente, por favor. Vamos a ver algunos datos de estos famosos GMO en inglés, Genetically Modified Organism. Solo 10 multinacionales controlan casi el 70%, o sea, de la producción del mercado mundial de semillas, lo que significa que los agricultores tienen poca capacidad de elección. Si solo hay 10 multinacionales, ¿quién controla el precio? Ellos ponen el precio que quieren. Los cultivos transgénicos no alimentan al mundo. El 99% de agricultoras no los cultivan y el 90% de la superficie agrícola mundial sigue libre de transgénicos. Pero como vemos que el avance de los transgénicos cada vez, por los recursos que tienen, es imparable. Siguiente, por favor. Dice, la industria anunciaba que en el año 2000 el 50% de la superficie agraria europea se utilizarían cultivos transgénicos. Actualmente solo llega al 0,1%. Esta noticia está un poco retrasada. La superficie agrícola se utilizan transgénicos, pero la mayoría de esa producción es en España. Tristemente en España hay muchos cultivos transgénicos. Cerca del 20% de los gases de efecto invernadero son producidos por la agricultura industrial debido al uso excesivo de fertilizantes de síntesis. O sea, estos son los efectos colaterales, podríamos decir, del uso de los transgénicos. Siguiente. El glifosfato, de lo que habíamos hablado antes, es el herbicida más utilizado en el mundo. Entre el 96 y el 2011, su uso asociado a los cultivos transgénicos tolerantes al glifosato ha supuesto un incremento de 239.000 kilogramos en el uso de herbicidas en Estados Unidos solamente. En los últimos inviernos, la mortalidad media de las colonias de abejas en Europa, ese es uno de los efectos por el uso del glifosato, ha sido del 20%, con un amplio rango entre el 1,8 y el 53% de unos países a otros. En España la miel de abeja es carísima. Ajá. ¿Por qué? Porque hace ya, y esto hace como 10 años, no es de ahora. Hace 10 años que se empezaron a presentar casos de abejas locas. ¿Por qué locas? Porque el apicultor tenía sus abejas y siempre pues iba recorriendo sobre todo las montañas de los Pirineos, o si no por la parte de Valencia, la costa del Mediterráneo, y resulta que las abejas ya no regresaban. Normalmente ya saben su casita, su panal, dónde está y regresan. Pues no regresaban. Entonces la producción de miel empezó a bajar, y la miel es un producto caro. ¿Cómo? ¿Se vendrían por aquí para Estados Unidos? Bueno, no, aquí también, aquí hay abejas también, o sea, no sé cómo, realmente no he analizado cómo está la producción de miel de abeja aquí. No, aquí la miel ha subido mucho. Ya, yo pero consumo miel bastante. Debe haber subido, pero ya yo sé que en Europa, porque ahí, bueno, gracias a Dios toda esta información salió pública, no ha sido retenida, ¿no? Y sabemos por qué la miel de abeja está cara, es porque hay menos producción, porque las abejas se enferman, su sistema nervioso, debido a esos plaguicidas, se altera y ya no pueden reconocer su casita, su panal, dónde volver. Ajá. Muy bien, entonces ahora, ¿cuáles son los principales problemas causados por el glifosato en la alimentación, ¿no? Bueno, comercialmente se llama Roundup de Monsanto. Siguiente, por favor. ¿Es glifosato o glisofato? Glisofato. No, es
Es glifosato. En el anterior dice glifosato. Puede que lo haya escrito mal yo. Glifosato es. Es glifosato. Sí, glifosato, sí, glifosato. Sí, el glifosato. Tenemos, por ejemplo, enfermedades que afectan al sistema nervioso, entre ellas una de las más importantes es el autismo. Luego tenemos el tema del Alzheimer, el tema de la, ¿cómo le llaman? Esta enfermedad que afecta a la, ¿cómo le llaman? Lateral amiotrófica. Sí, o sea, es una enfermedad que afecta a la parte motora del sistema nervioso. Entonces la persona se ve los músculos que debieron responder para que ella pudiera caminar o mover la pierna, no responden. Entonces ya no pueden caminar o el brazo no lo pueden mover, es porque ha afectado el sistema nervioso central que está formado por nuestro cerebro, ¿no? Entonces luego tenemos las enfermedades gastrointestinales como la enfermedad del intestino inflamado, las diarreas, la colitis, la enfermedad famosa de Crohn. Luego tenemos el tema de la obesidad, porque hay mujeres que por más dieta que hacen no pueden bajar de peso, ¿no? Y es debido a eso. Luego el tema de las alergias que hemos mencionado, enfermedades cardiovasculares, también el cáncer, el Parkinson, infertilidad, esclerosis múltiple, etc., ¿no? ¿Qué cosa es ELA? Es la enfermedad amiotrófica lateral. Enfermedad lateral amiotrófica. Esa sustancia, ese glifosato ese. Sí, afecta al sistema nervioso central, a la parte motora. Entonces eso está en los alimentos que nos comemos y ni cuenta nos damos. Exacto, principalmente la soya. Los ingredientes que ponen de las etiquetas. Lo único que puede ayudarlo a usted es cuando usted lea la etiqueta que pone no GMO, o sea, no Genetically Modified Organism. Tiene que tener esa etiqueta. No GMO, no GMO. O en español sería no OMG, ¿vale? Eso tiene que llevar. Ahora, aquí hay dos instituciones que se dedican a certificar que realmente el alimento está libre de transgénicos, ¿vale? Hay una que es la de UCIS. Esa es la más dudosa. La otra es más creíble, es privada. La otra no. UCIS, ¿de qué? Está relacionada con el gobierno, con la FDA. La USDA. Sí, es esa, que está con la FDA. Esa es un poco dudosa porque ya sabemos que la FDA, desgraciadamente, si cuando veáis el vídeo de Monsanto vais a ver que la FDA, las personas de alto cargo han estado trabajando no solamente para la FDA, sino también para Monsanto. Entonces, ¿qué confianza puede...? Aparte no pensar de la confianza que nos puede inspirar, sino que en ese video vais a ver la cantidad de documentos que esta periodista, que perdió su puesto de trabajo, que ella le mandaron a hacer un estudio sobre los transgénicos y se dio wow, vio toda esa información y claro, ella, gracias a Dios que era una mujer honesta, ¿no? Le dijo no. O sea, ella no iba a hablar a favor de los transgénicos, sino la verdad sobre los transgénicos. ¿Cómo se llama la organización? No recuerdo el nombre, pero sé que no es la USDA. No es la USDA. Esa no es la otra. Dice, hermana, yo tomaba mucha soya, yo comía soya, ya sí, me estaba volviendo hasta vegetariana con la soya, pero me comenzó a dar una alergia. Y entonces me fui donde el médico y el médico me hicieron varios exámenes y me dijeron que no puedo comer soya, ningún derivado de la soya. Miles de personas tienen ese problema y yo lo tuve porque no estaba dándome cuenta que estaba consumiendo soya transgénica. O sea, si usted come soya normal, no hay problema. El problema viene con la transgénica. Y eso fue un debate en el 2007, me parece, ahí igual, porque hay conferencias internacionales. ¿Dónde encontraba entonces la soya normal? En Perú, es difícil. En Perú yo he comido mucha soya, todo, pero no me hacía daño. No, todo no hay está que problema. yo llegué a este país. Aquí En este país. es muy raro, usted tiene que ver la etiqueta, porque aquí ya vio ahí el 99% de la producción es transgénica.
Yo en un tiempo compré una máquina para hacer leche de soya, Así. pero eran semillas y eso también es malo. Puede que sea Por eso la- tiene que buscar que la semilla no sea GMO. La cosa es que yo no Porque a sé usted por le qué. venden la semilla, pero está tratada Nos la genéticamente. vendieron en bolsas, pero no sabía. Claro, uno no sabe. Yo también estuve consumiendo hasta que estaba y dije, ¿pero qué me pasa? Y digo, ¿qué? Hasta que dije, perdón, pastor. Digo que las almendras, por ejemplo, de la semilla de almendras se hace leche y yo tengo la máquina esa también, aunque hace mucho que no la uso. Sí. Es más fácil ir y comprar la leche de almendra que la que yo uso. Ahora, justo en las últimas investigaciones, análisis que hemos estado haciendo de lo que hay aquí en el mercado, acá un poco, porque no llevo mucho tiempo aquí, yo no había observado algo que me llamó la atención, justo un hermano nuestro. Bueno, no sé si alguno sabe que nosotros normalmente en nutrición utilizamos las tablas nutricionales para ver el porcentaje de proteínas, vitaminas, minerales y otros nutrientes que tienen los alimentos, ¿vale? Y normalmente uno se guía por eso para hacer las dietas, las recomendaciones dietéticas. Resulta que hasta el 2003 todas las tablas estaban bien, eran, podríamos decir, de alimentos normales, no alterados. Pero he visto una tabla y he pedido que me la traigan porque quiero incluirla en mis presentaciones. He visto una tabla de 2013, una tabla que es muy diferente a las tablas que yo he utilizado hasta el 2003. Las tablas de la alimentación, esa que hace el gobierno y hace otra cosa. Exactamente. Entonces, he visto una gran diferencia, me lo mostró un amigo mío, y yo me he quedado pasmada. Porque, por ejemplo, la soya, bueno, yo ya sabía que la soya ya estaba alterada, ¿no? Y había visto ya las tablas cuando la soya está normal, no tiene nada que ver con la soya transgénica. Por ejemplo, la soya normal tiene un buen porcentaje equilibrado de omega 3, omega 6, grasa insaturada, grasa saturada, está muy bien. Pero cuando tú ves la soya transgénica, el informe de la tabla nutricional, el omega 3 está disparado. Un desequilibrio horroroso. Y no solo con la soya, todos los alimentos que han sido tratados genéticamente están desequilibrados. Y hay un factor que se ve sobre todo en las semillas, en los frutos secos, que es el tema de lo que llamamos el aceite linoleico, o sea, me estoy refiriendo al omega 3, al omega 6 y al omega 9, pero principalmente el omega 3 y el omega 6, que son los que realmente afectan a nuestra salud. Sabemos que el omega 3 es estupendo para nosotros, es antiinflamatorio, nos ayuda a que gran parte de nuestro metabolismo funcione bien, es importantísimo el omega 3, pero el omega 6 no. El omega 6 es uno de los principales promotores de la inflamación, y la inflamación tiene que ver con todas las enfermedades crónicas, y una de ellas, el cáncer. Así es que imagínense, tenemos que mirar bien esto de la alimentación porque es un tema... ¿Cómo es eso? Que el omega 3 es bueno y entonces el omega 6 no lo beneficia. Y sin embargo, Si el mismo está- producto trae las dos cosas. Exacto. Todos los alimentos, ya he dicho, semillas y frutos secos principalmente, usted va a ver y está equilibrado. La soya también trae omega 6, pero está equilibrado. O sea, tiene suficiente omega 3 como para impedir que los efectos inflamatorios del omega 6 se desarrollen. Está equilibrado. Porque el organismo necesita omega 6, pero hasta un cierto punto. Si usted se pasa de ese punto, entonces empieza a producir inflamación. Uno de los tantos efectos que tiene el omega 6, ¿no? No solo la inflamación es más importante, ¿no? Entonces, cuando el alimento es alterado genéticamente, lo que sí observa usted en las tablas nutricionales es que ha sido alterado, es como si le hubieran añadido omega 6, sobre todo los frutos secos. ¿En qué se encuentra ese 6? Principalmente frutos secos y semillas. Como Omega fri- 3 y omega 6. Como los frijoles. Semillas las pasas. me refiero a semillitas, por ejemplo, la linaza, el sésamo, la chía, el mijo, todas esas semillas que le llamamos semillas nosotros. Los otros son legumbres, las que usted ha mencionado, frijoles, lentejas, garbanzos, legumbres, ¿vale?
Y la soja es una, se le reconoce como una legumbre, esa es la que ha sido alterada mayormente. Entonces, cuando veamos, o sea, el tema de los frutos secos, hay que consumir frutos secos en poca cantidad y procuremos mirar la etiqueta, la fuente, que no sean GMO, porque han sido alterados, al menos en este país, aquí en Estados Unidos. GMO. Muy bien, entonces, aquí tenemos otro dato muy importante que habla de que de los 52 mil millones de dólares anuales gastados en investigación agrícola, menos del 0,4 se dedica a investigar y evaluar, ¿qué cosa? Todas las iniciativas que tengan que ver con la producción orgánica o ecológica. Menos del 0,4%. El resto, biotecnología, que nadie sabe. A usted le dicen biotecnología y usted cree que, qué bien, se preocupan por nuestra alimentación, no por salvar al mundo del hambre. Biotecnología, están hablando de transgénicos. Siguiente, por favor. Entonces, bioseguridad ambiental, ninguna. Hay, al contrario, un flujo de genes a todo dar. Y ahora creo que podemos comprender mucho mejor, porque en su tiempo esta cita, que fue escrita hace más de 100 años por inspiración divina, tiene una aplicación muy actual en los transgénicos. Dice en el libro Temperancia, página 2, Satanás reunió a los ángeles caídos para planear alguna manera de hacer el mayor daño posible a la familia humana. Se hizo una propuesta tras otra, hasta que finalmente Satanás mismo ideó un plan. ¿Cuál es el plan? Vamos a ver. Tomaría el fruto de la vid, como también el trigo, ¿y qué más dice? Y otras cosas dadas por Dios como alimento. O sea, todo lo que nosotros usamos como alimento. ¿Y qué haría? Y las convertiría en venenos que arruinaran las facultades. ¿Qué facultades? Físicas, mentales y morales del hombre. O sea, no solamente nos afecta físicamente y nos produce un cáncer de páncreas, afectación del hígado o hígado graso, o un cáncer o una alergia. No, sino también nuestras facultades mentales y morales, y subyugaran de tal forma los sentidos que Satanás lograse el dominio completo. ¿No estudiaron esa cita esta semana? En la escuela sabática. ¿No han estudiado la lección de la escuela sabática entonces? Ayer, esa cita está ahí. Ahí está. Sí, Ella me estaba hablando de eso el sábado, y ayer estudiando yo la lección, yo se lo dije hoy, digo, mire, la cita que usted me estaba hablando, mire, está aquí en la lección. Sí, estaba hablando acerca del del vino. el Pero alcohol. el diablo hace. Pero habéis visto la cita, porque a veces uno se fija y ya como estás en el contexto, es solamente para el alcohol. Pero ya hemos leído que no solo es para el alcohol. Todo aquello que Dios creó para alimento para nosotros. De la vid se puede sacar alcohol, pero del trigo no. Yo no conozco a nadie que saque alcohol del trigo. Del trigo No, también la se cebada. saca. La cebada, La la chicha cebada. fuerte. La chicha fuerte que eso lo muelen como algo así. Sí, o del maíz principalmente, pero también el trigo. El trigo, del maíz. Trigo, ¿no? Del trigo no. El trigo lo que han hecho es la refinación del trigo. Ujú. Y esa línea blanca, ¿cómo es? Y el trigo está genéticamente modificado. Aquí el 99% del trigo que se consume aquí es modificado genéticamente. ¿Eso incluye los cornflakes? También la avena también. Por eso usted tiene que leer no GMO. Todos los cereales en este país están modificados, salvo que sean de cultivos que dicen no GMO, pero están alterados. ¿Dónde usted encuentra eso? Hermana, Vea la vamos a etiqueta. comer berro. El berro no está alterado. No, las hojas verdes tampoco. Las frutas muy pocas. El trigo, el pan wheat, Sí. Bueno, busquemos la espelta, busquemos la chía, otras. Ese fue el pan que me ¿Comprende? mandó a mí a buscar El mijo. el doctor. Sí, es que Él me dijo que no comiera nada para ver si se me de quita trigo. la alergia. Es que el trigo no se Nada puede. que tenga trigo. Pero la espelta es otro Espelta. grano. La espelta en realidad es un trigo
que se le llama un trigo arcaico antiguo, que se dejó de producir. Y se le considera ahora silvestre. Ahora sí, ahora es muy preciado. Ahora es muy preciado. En España la gente busca espelta, porque ya saben lo del trigo transgénico. ¿Empieza con ES o empieza con S? En inglés con S, en español con E, espelta. Spelt, sin la A en inglés, pero en español es con E y A, spelt. Muy bien, entonces, eso solamente es una parte, un aspecto de lo que nosotros podríamos llamar los transgénicos en cuanto a la alimentación. O sea, allí hay transgénicos ya sea de mezcla de genes entre vegetales y animales, o mezcla de genes, o genes que han sido alterados como con sustancias como el glifosato que hemos estado mirando, y otras sustancias que pueden alterar la información genética de la planta, ¿no? Aparte de que nosotros cuando nos comemos por ejemplo, ese tomate alterado al que le ha sido alterado su ADN con alguna sustancia, algún plaguicida, nosotros nos estamos comiendo ese tomate porque está en su ADN. Así que imagínense. También traían mucho. Todo, ya lo enlatado ni hablar, parte no recomendamos que se consuma, mejor lo fresco, hermanos, o a menos que vosotros lo preparéis y lo congeléis, ¿no? Entonces ya podéis comerlo, ¿no? Pero ahora vamos a hablar, continuando con el tema de los transgénicos, vamos a hablar de otro aspecto que en el espíritu de profecía se le da el nombre de amalgama. Y vamos a ver lo que hemos titulado como la moderna amalgamación. Ya hemos visto la biotecnología y los transgénicos, y ahora vamos a ver la biotecnología y otros productos. Siguiente. Esta cita está en inglés, no sé si debe haber en español, pero no la encontré, está en inglés en el tomo 1 del Spirit of Prophecy, 6.9, párrafo 2. Debe ser, ¿no? Yo no me he dado cuenta ahora. Dice, si hubo un pecado sobre todos, por el cual fue destruida la raza por el diluvio, este fue el sórdido o vergonzoso crimen de la amalgamación de hombre y bestia, la cual desfiguró o echó a perder la imagen de Dios. Aquí todos entendemos lo que significa amalgama. Amalgama significa mezcla, principalmente se utilizaba en los metales que no se podían unir. Amalgama, se intentaba hacer yo creo que esa palabra la usaron en el libro Spiritual Gifts cuando dice que estaban haciendo algo con los animales, amalgamy o algo así con los animales. Exacto. Siguiente cita, vamos a terminar la cita. Ahora va a completar eso que usted acaba de decir. Dice, ¿no? En la siguiente slide, vamos a leer la cita textualmente. Dice, y causó confusión en todas partes. Dios se propuso destruir mediante un diluvio esa poderosa longeva raza que había corrompido sus caminos delante de él. ¿La anterior, por favor? Sí. Entonces, cuando dice, le llama crimen el espíritu de profecía a la amalgamación, o sea, la mezcla de hombre y animal, la cual desfiguró o echó a perder la imagen de Dios. Siguiente. Entonces, realmente, ¿ustedes qué creen? ¿Que ahora se está haciendo eso? Sí, ahora se hace eso. Se mezcla material genético nuestro, de los seres humanos, con material genético de animales. Siguiente, por favor. Muy bien, esta foto yo la saqué de un periódico en Inglaterra, aunque este ser que nadie supo decirle qué nombre porque no está en ninguna categoría nadie conoce este animal, ¿no? Y apareció en España, en el norte de España, pero nadie sabía. Decían, Parece un poco que será una mezcla de mono, de ser humano, parece una cara de león, horrible, ¿verdad? Siguiente, por favor. La siguiente también apareció en la costa española, pero nunca salió publicado en ningún periódico de España. Esto solamente salió en Inglaterra, que hay más libertad. Y la explicación siguiente, por favor. Anterior, ¿qué ha pasado?
En el 2013, el 22 de agosto, se encontró este resto, tenía casi 4 metros de largo, un dragón en España. Yo traduje la noticia, pero no la puse ahí. Según el que llamaron al que estaba encargado del jardín botánico del área y de control de animales, y fue a acercarse, y él dijo: ah, no, esos son restos de tiburón. Bueno, nunca yo he visto ningún resto de tiburón así, ni nadie de lo que estaba ahí. Siguiente, por favor. En la revista National Geographic se publicó en 2005 el titular «Los híbridos humano-animal levantan la controversia». El objetivo, crear órganos de trasplante para evitar el rechazo inmunológico, probar nuevos medicamentos y avanzar en la lucha contra la enfermedad. Objetivos muy loables, ¿verdad? Pero realmente, ¿a dónde vamos? No lo sabemos. Muy bien, siguiente por favor. Eso fue la traducción de ese titular en inglés. Los científicos han comenzado a desdibujar la línea entre humanos y animales mediante la producción de quimeras, una criatura híbrida que es parte humano y parte animal. Siguiente, por favor. Los especialistas esperan poder transferir núcleo con ADN, información genética de células humanas a óvulos de origen animal, a los que se le ha extraído la mayor parte de su información genética. El resultado sería un embrión híbrido con un componente humano del 99% y el resto animal. Esto posibilitaría la aplicación de nuevas terapias para pacientes con Alzheimer, Parkinson, etc. Siguiente. Entonces, en el 2007 se publica otra noticia en la BBC del Mundo: embriones híbridos bajo amenaza. Este artículo fue publicado porque un grupo de científicos que defiende la mezcla de ADN humano con animal se quejaban de que el gobierno británico no aprobara ya la ley. Pero ellos ya estaban haciendo los experimentos, no es que iban a empezar, ya habían empezado, lo que pasa es que necesitaban una ley que siguiera apoyándolos, ¿no? Siguiente, por favor. Eso fue, creo que fue en febrero, ¿verdad? El anterior, por favor. En enero, siguiente. Y en septiembre, después que se quejaron esos científicos de élite, porque este grupo de científicos que apoya la amalgamación, o lo que ahora se llama como la creación de híbridos humano-animal, son científicos de élite, hijos de millonarios que estudiaron como científicos, pertenecientes a la masonería, o sea, sin principios religiosos, y como también tienen sus influencias y tienen poder, pues en septiembre les aprobaron su ley, ¿no? Siguiente, por favor. En el Science Daily, una revista también científica, también se publicó la noticia en el 2008. Siguiente, por favor. O sea que en el Reino Unido ya se hace más de 10 años o 15 años que se está haciendo este tipo de ensayos, ¿no? Siguiente, por favor. Muy bien, siguiente. Esa es otra noticia. Esta era una noticia donde habla que los científicos, este es el otro grupo de científicos que están en contra, ¿no? Ellos se quejaron, pero son mayoría, pero no son influyentes. O sea, no tienen casta, no pertenecen a la realeza, no son masones, pues no tienen mucho, aunque son mayoría, pero no tienen influencia, ¿no? Ellos se quejaron de que no debiera hacerse eso, pero nadie les hizo caso, ¿no? Siguiente, por favor. En un escenario en el que un grupo de científicos con la Academia de Ciencias Médicas advirtió, asemejándose a Frankenstein, de Mary Shelley, que los científicos británicos han creado más de 150 embriones híbridos humano-animales en investigaciones secretas llevadas a cabo en laboratorios británicos. Este grupo fue el que denunció al otro grupo. ¿Ya? Y por eso se enteró todo el mundo que ya hacía años que se estaban haciendo estos ensayos. Siguiente, por favor. Por eso venía la foto del comienzo, ¿no? O sea que quizás, siguiente, por favor. Por eso cuando hemos estudiado historia universal y nos enseñaban de los minotauros, del cíclope, quizás existieron en aquel tiempo, pero nosotros, como se nos vende la historia de la evolución, como que el hombre era menos inteligente antes, contrario a lo que dice la Biblia, el espíritu de profecía lo amplía y lo confirma, que el hombre era mucho más inteligente que ahora.
pudieron muy bien crear lo que nosotros ahora tenemos como restos, los dinosaurios y toda la gama de seres que existieron antes del diluvio, ¿no? Serían entonces el producto de la amalgamación que escribió por inspiración Elena G. de White, el que ocurrió antes del diluvio, quién sabe. Muy bien, y unido a esto está también el tema del transhumanismo, que no vamos a hablar de ese tema, es un tema amplio, solamente lo vamos a mencionar. El transhumanismo es una corriente de científicos que tienen mucho poder político y económico. Ellos creen que van a poder crear un nuevo Superman, un nuevo superhombre. Eso era lo que quería Hitler. Exacto. Y eso es lo que promueven, pero muy sutil, ¿eh? Ellos no hablan de racismo, pero es muy sutil. Siguiente, por favor. No sé si lo puse así. ¿Ellos en qué se basan? La tecnología para eliminar el sufrimiento. Imagínense. O sea, se necesita ser proactivos en la evolución humana, o sea, debemos participar en ese progreso de la evolución humana. Según ellos, todavía seguimos evolucionando, ¿no? Y que vamos a seguir siendo más inteligentes, más fuertes, más poderosos, pero ayudados por la tecnología. La inmortalidad tecnológica, ellos creen que realmente vamos a llegar a ser inmortales, cuando solamente Dios es inmortal. Y Jesucristo vino a darnos esa inmortalidad, ¿no? La eliminación voluntaria del género, o sea, cada uno puede decidir por biotecnología qué niño vas a tener. ¿Quieres una mujer o un hombrecito? O cuando ya nacieron, si quieren ya de adultos cambiar, también con biotecnología. Luego creen en la tecnocracia y el ecologismo, la espiritualidad sin religiosidad, filosofías y creencias pseudo-cristianas. Siguiente, por favor. Las metas del transhumanismo es transformar la condición humana mediante la aplicación de la tecnología para la alteración de la mente y el cuerpo, y así crear un superhombre. Siguiente, por favor. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, ¿hasta dónde vamos a llegar? Bueno, Dios no lo va a permitir, ¿no? Pero necesitamos despertar, porque esto no es más que un aspecto de la gran crisis que se nos avecina. Tenemos que despertar y que el Señor nos ayude a prepararnos para recibir la lluvia tardía, porque solamente con el poder del Espíritu Santo podremos llegar a cumplir lo que el Señor se ha propuesto. Dos cosas: transformar nuestro carácter para que podamos entrar al cielo, y segundo, cumplir la misión y dar el fuerte premio. Eso va unido, no va separado. Y ese fervor, lo que habíamos estado cantando con ese himno, necesitamos pedirle al Señor que nos dé ese fervor, porque si no sentimos ese fervor, vamos a seguir siendo tibios. ¿Y cómo vamos a lograr esa salvación, a perder esa salvación tan grande? No, el Señor no quiere. El Señor quiere que participemos de esas maravillosas bendiciones que Él se ha propuesto darnos, y quiere despertarnos, que marchemos y seamos criaturas nuevas en Él.